Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Trabajé muchos años en la NASA, y puedo decirte que Marte siempre ha sido un misterio que nos desafía, un planeta que nos ha dejado con más preguntas que respuestas. A lo largo de las misiones robóticas que hemos enviado, hemos encontrado cosas que, honestamente, nos han hecho dudar de que ese mundo esté totalmente muerto o inerte, como solemos pensar. Y cabe mencionar que todo lo que les contaré es ampliamente ubicable en la web. Así que les invito a que, cuando escuchen este relato, busquen de lo que les hablo. Una de las cosas más extrañas que descubrimos fueron unas formaciones rocosas que, a simple vista, parecían tener formas reconocibles, casi como si alguien o algo las hubiera esculpido. La más famosa es lo que llamamos la Cara de Marte, una formación en la región de Sidonia que a muchos les pareció la evidencia definitiva de una civilización antigua. Claro, con mejores imágenes y estudios entendimos que era solo un juego de luces y sombras, pero la forma y la composición todavía hacen que nos preguntemos cómo pudo formarse algo así de forma natural. No es común encontrar patrones tan claros en la naturaleza, sobre todo en un lugar tan hostil. Pero hay cosas más inquietantes. En la atmósfera marciana, detectamos metano. Este gas, en la Tierra, casi siempre tiene origen biológico, producido por organismos vivos o procesos relacionados con ellos. En Marte, su presencia ha sido intermitente y difícil de explicar solo con actividad geológica. El metano aparece y desaparece en cantidades que varían con el tiempo, lo que hace pensar que hay alguna fuente activa que lo genera. Esto abrió un debate enorme porque, si hay metano producido actualmente, podría ser señal de vida, aunque microscópica o muy diferente a la nuestra. Pero lo que a continuación les contaré es algo que aún desconcierta a la comunidad científica, pues no se ha podido explicar qué fue lo que pasó. Y esto sí, no esperen encontrarlo en ningún lado. Simplemente, no hay información al respecto. Durante la misión Spirit, en el año 2004, yo trabajaba como ingeniera de sistemas en uno de los equipos encargados de monitorear los datos que el rover enviaba desde la superficie de Marte. Era un proyecto ambicioso, dirigido por la NASA y con la colaboración de otras agencias, con el objetivo de explorar con precisión la geología del planeta rojo y recopilar información que pudiera ser útil para futuras misiones, incluso tripuladas. Nunca imaginé que esa misión terminaría envuelta en un misterio que desafiaría todo lo que creíamos saber sobre nuestra historia y sobre lo que hay más allá de nuestro planeta. Spirit fue diseñado para desplazarse por Marte, tomar miles de fotografías con cámaras de alta resolución y utilizar sensores para analizar la composición del suelo marciano. Nuestro trabajo era revisar constantemente las imágenes para detectar cualquier anomalía, cualquier detalle que pudiera pasar desapercibido en una primera mirada. Durante semanas, el monitoreo fue rutinario. La mayoría de las imágenes mostraban rocas, cráteres y formaciones geológicas conocidas, pero un día, entre el cúmulo de datos, apareció algo que cambió todo. Fue en una de las zonas menos exploradas del cráter Gusev, donde un sensor detectó una figura que no correspondía a ninguna formación natural. La imagen inicial, aunque borrosa y tomada a distancia, mostraba claramente una silueta humanoide. Al observarla con detenimiento, nos llamó la atención que la figura parecía vestida con ropajes que evocaban las antiguas vestimentas de alguna cultura precolombina. No era una forma común ni aleatoria, sino algo que parecía cuidadosamente elaborado, como si fuera una estatua congelada en el tiempo y en el espacio. La postura era rígida, solemne,
y la figura transmitía una presencia que no podíamos ignorar. La sorpresa fue tal que, tras la detección inicial, los encargados de la misión tomaron la decisión inusual de redirigir la ruta del rover para acercarse y capturar imágenes más detalladas y en primer plano del objeto. Esta maniobra no estaba en el plan original, pero la importancia del hallazgo justificaba un cambio inmediato. Las fotografías de alta resolución que nos enviaron después fueron aún más impactantes. Frente a nosotros, en la árida superficie marciana, yacía un cadáver que parecía representar a un hombre de alta alcurnia. Su vestimenta tenía características específicas que nos recordaban a ciertas culturas precolombinas, pero no estaba claro a cuál exactamente pertenecía. Por eso, solicitamos la colaboración del historiador Dr. Ricardo Mendoza, experto en culturas precolombinas, quien, tras analizar las imágenes, explicó que varios detalles, como el diseño del tocado, la forma de las túnicas y ciertos símbolos visibles, eran propios del Imperio Inca y no correspondían a otras civilizaciones como la maya o la azteca. El doctor Mendoza señaló que la combinación de esos elementos era muy particular y que la postura solemne y los ornamentos indicaban que probablemente se trataba de una figura de rango elevado, posiblemente un rey o líder inca. El rostro, aunque erosionado por el tiempo y las condiciones extremas del planeta, conservaba rasgos definidos que reforzaban esa hipótesis. No podíamos creer lo que veíamos. Nadie esperaba encontrar algo así en Marte, y menos algo directamente relacionado con una civilización humana tan antigua y remota como la Inca. La posibilidad de que un rey inca descansara en un planeta distinto al nuestro rompía todas las reglas de la historia y de la ciencia que conocíamos. Por más que quisieron mantener esa situación en secreto, mientras se realizaban suficientes estudios, la imagen se filtró. Recuerdo el día en que esa imagen comenzó a circular de manera extraoficial entre ciertos grupos de investigación. La tensión fue inmediata. En un ambiente tan cerrado como el de las agencias espaciales, la filtración fue un terremoto. No era cualquier fotografía. Era una prueba que, de ser verdadera, desafiaba todo lo que la ciencia oficial aceptaba. Comenzaron a surgir preguntas que parecían imposibles de responder. ¿Cómo pudo un cadáver inca estar en Marte? ¿Qué tecnología, qué conocimiento habría permitido algo así? La simple idea levantó un torbellino de teorías y conspiraciones. Desde entonces, las conversaciones se volvieron más cautelosas. El equipo se dividió entre quienes querían investigar a fondo y quienes preferían minimizar el hallazgo. Pero era imposible ocultar algo así para siempre. La comunidad científica comenzó a especular, y la presión crecía. Sabíamos que estábamos frente a un enigma que iba más allá de la simple exploración marciana. Personalmente, viví esos días con una mezcla de fascinación y temor. La posibilidad de que civilizaciones antiguas hubieran tenido algún contacto con el espacio, o que el Imperio Inca poseyera conocimientos avanzados, habría un capítulo inesperado en la historia humana. Pero también estaba la conciencia de que, si este secreto se confirmaba, podría cambiar la forma en que nos entendemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. Lo que más me impresionó fue cómo la imagen, aunque tomada desde millones de kilómetros y con tecnología limitada para esas fechas, mostraba detalles que evocaban claramente a la cultura inca, la forma del tocado, la vestimenta y la postura. No era una simple roca ni un juego de luces. Era algo que parecía demasiado organizado, demasiado intencional para ser casual. Conocí a varios colegas que llegaron a pensar que la imagen era una manipulación, un error del sistema o incluso una conspiración para desacreditar la misión. Pero yo sabía lo que había visto, y sabía que no era ninguna de esas cosas. El cadáver en Marte era real, y nos enfrentábamos a un misterio sin precedentes. Recuerdo que, durante una reunión interna,
Uno de los científicos más veteranos dijo que quizá estábamos siendo testigos de una verdad que la humanidad no estaba lista para aceptar, que detrás de ese cadáver inca podía haber una historia mucho más profunda, quizás un contacto ancestral con civilizaciones de otros mundos, o un conocimiento que se perdió en el tiempo y que ahora emergía para ser descubierto. Las especulaciones crecían a un ritmo imparable, alimentadas por la incredulidad y el desconcierto. Ante esta avalancha de teorías y dudas, la NASA decidió convocar una junta secreta, una reunión a puerta cerrada donde se congregaron algunos de los historiadores, arqueólogos y científicos más renombrados en sus respectivos campos. Todos ellos, expertos en culturas precolombinas, antropología y exploración espacial. La intención era clara: analizar con rigor las evidencias y, si era posible, construir hipótesis sólidas que explicaran aquel fenómeno inexplicable. La reunión tuvo lugar en un centro confidencial, alejado de la prensa y los focos mediáticos. Los presentes sabían que estaban frente a un enigma que no solo desafiaba las fronteras del conocimiento histórico, sino que también ponía en tela de juicio muchas de las certidumbres científicas sobre la exploración espacial y la presencia humana fuera de la Tierra. Nadie estaba preparado para esta conversación, y eso se sentía en el aire, en las miradas y en la tensión creciente. Durante horas, las discusiones se desarrollaron entre la cautela y la fascinación. Fue entonces cuando surgieron las 4 teorías principales que, por su seriedad y capacidad de englobar distintos aspectos del hallazgo, dominaron el debate. Primera teoría: el antiguo viajero del tiempo. Esta hipótesis sugería que la figura encontrada en Marte no era necesariamente un vestigio de una civilización perdida en el espacio, sino el resultado de un fenómeno temporal. Según esta idea, aquella figura sería un hombre proveniente de la época del Imperio Inca, que por alguna razón desconocida fue transportado en el tiempo hasta Marte. Este viaje podría haber sido accidental o producto de una tecnología avanzada, quizá oculta en los confines del conocimiento humano. Algunos presentes mencionaron relatos y leyendas andinas que hablan de seres capaces de atravesar dimensiones, y que esos relatos podrían tener alguna base real. La teoría del viajero del tiempo explicaba por qué un cadáver incaico aparecería en un lugar tan remoto, pero dejaba abiertas muchas preguntas sobre cómo y por qué sucedió. Entre las historias que se compartieron en la reunión, destacó la narración ancestral del Amaru, una serpiente cósmica que, según la mitología andina, no solo habita el mundo visible, sino también los planos invisibles de la realidad. Se decía que el Amaru podía abrir portales entre dimensiones, permitiendo que ciertos elegidos pudieran desplazarse a través del tiempo y el espacio sin las limitaciones humanas habituales. Una de las leyendas más intrigantes contaba la historia de un Paco, un chamán andino, que, durante un ritual en las alturas de los Andes, desapareció por varios días solo para reaparecer años después, sin haber envejecido y con conocimientos desconocidos para su tiempo. Sus relatos hablaban de mundos más allá del cielo y de viajes en los que cruzó espacios que no se medían en kilómetros, sino en energías y frecuencias. Estos relatos, aunque envueltos en simbolismos y mitos, sugerían la posibilidad de que ciertos individuos del Imperio Inca tuvieran acceso a una sabiduría oculta, capaz de trascender el tiempo y el espacio. Así, el hallazgo del cadáver en Marte podría ser una manifestación tangible de esas leyendas. Un viajero o guardián que, por razones desconocidas, terminó fuera de su tiempo y lugar, atrapado en un destino que solo ahora empezamos a comprender. Segunda teoría: una civilización perdida con tecnología avanzada. Otra propuesta fascinante fue la posibilidad de que, mucho antes del auge incaico, existiera una civilización andina mucho más avanzada tecnológicamente de lo que se pensaba. Esta civilización podría haber dominado conocimientos sobre astronomía, ingeniería y viajes espaciales,
conocimientos que luego se habrían perdido o mezclado con las tradiciones que conocemos. En este sentido, la cultura inca sería una herencia, pero no el origen, de un linaje mucho más antiguo. Los misterios sobre cómo movían y tallaban esas enormes piedras que conforman Machu Picchu y otras construcciones arqueológicas podrían estar vinculados a esta civilización, que quizás dominaba tecnologías desconocidas para nosotros. La presencia del cadáver en Marte sería una evidencia de que estos antiguos pueblos tuvieron contacto con otros mundos, o incluso exploraron el espacio. Tercera teoría: contacto extraterrestre con los incas. La tercera hipótesis abordaba la posibilidad de que la figura encontrada en Marte fuese un símbolo o resultado de un contacto entre civilizaciones humanas y seres extraterrestres. En esta línea, se sugirió que los incas, o quizás sus predecesores, fueron visitados por viajeros del cielo, que compartieron con ellos conocimientos avanzados. Estas entidades podrían haber jugado un papel crucial en la formación cultural, tecnológica y religiosa de estos pueblos. Se mencionaron también las famosas líneas de Nazca, esas enormes figuras trazadas en el desierto, visibles únicamente desde el aire, que algunos creen fueron un mensaje o señal para visitantes del espacio. La idea de que los hombres de Nazca ya conocían a estos viajeros mucho antes que los incas planteaba una continuidad en la relación entre humanos y extraterrestres, lo que podría explicar la presencia del cadáver en Marte como un símbolo o legado dejado para futuras generaciones. Cuarta teoría: un vestigio arqueológico naturalizado por condiciones marcianas. Finalmente, se expuso una teoría más conservadora, pero no menos enigmática. Según esta, la figura podría ser el resultado de un proceso natural poco comprendido que dio lugar a una formación que, por las condiciones extremas y únicas de Marte, adquirió una apariencia antropomórfica y vestimentas que recuerdan a las culturas precolombinas. Podría tratarse de una estatua o una estructura pétrea erosionada que el ojo humano interpreta como una figura humana. Esta teoría apuntaba a que el hallazgo es producto del fenómeno llamado pareidolia, una tendencia natural a ver patrones familiares donde no los hay. Sin embargo, la complejidad y los detalles observados en las imágenes hacían que esta explicación fuera difícil de aceptar sin más pruebas. Mientras los debates continuaban, el ambiente se cargaba de preguntas que rozaban lo imposible y lo prohibido. Los científicos hablaban en voz baja de conspiraciones, de secretos guardados durante siglos, y de la posibilidad de que lo que tenían frente a ellos fuera solo la punta de un iceberg mucho más grande. Las dudas sobre la autenticidad de la evidencia se mezclaban con el temor de que una verdad demasiado profunda pudiera alterar la comprensión de la historia humana y su lugar en el cosmos. Nadie encontraba una respuesta definitiva. La sensación de que estaban ante un misterio que superaba toda la historia conocida crecía con cada hora que pasaba. Las teorías, aunque interesantes y en algunos casos plausibles, no podían explicar completamente cómo un cuerpo semejante, con vestimentas y símbolos tan específicos, terminó en un planeta tan distante. Al cerrar la reunión, se acordó mantener el secreto y preparar un estudio más profundo con expertos multidisciplinarios. Sin embargo, el peso de la incertidumbre ya se había instalado entre los presentes, y cada uno se llevó consigo la sensación de que estaban participando en algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad, incluso si no podían aún comprenderlo del todo. Pasaron los días, y la expectativa científica mundial aumentaba con cada nueva imagen y dato que la sonda Spirit enviaba desde la superficie de Marte. Lo que comenzó como un hallazgo casi imposible, la figura de un cuerpo con vestimentas que parecían incas, se convirtió en el centro de debates acalorados entre científicos, historiadores y especialistas de todo el mundo. Sin embargo, lo que nadie esperaba
fue que este enigma iba a evolucionar hacia un misterio aún más profundo, uno que traspasaría los límites del conocimiento y la razón humana. Las operaciones con la sonda Espíritu continuaron sin mayores inconvenientes. El rover seguía enviando datos, fotografías y mediciones del terreno. Pero a medida que se acercaba a la ubicación exacta del cuerpo, el equipo notó que algo extraño comenzaba a aparecer en las imágenes. Una sombra grisácea y difusa comenzó a manifestarse en el entorno inmediato del cadáver. Al principio, se pensó que podía tratarse de una falla técnica o algún efecto óptico provocado por la atmósfera marciana o las condiciones de iluminación. Pero, con el paso de las horas, esa sombra fue tomando forma definida. En las fotografías siguientes, la figura se presentó claramente como un ser de aspecto humanoide, pequeño y de piel grisácea, con grandes ojos negros almendrados. Era la representación clásica de lo que en la cultura popular se conoce como un gris. No hubo lugar para dudas ni para explicaciones técnicas satisfactorias. La entidad parecía estar ahí, observando y custodiando algo. Este hallazgo paralizó a los equipos que monitoreaban la misión. ¿Qué hacía un ser así en Marte? ¿Y por qué cerca del cadáver de un hombre con vestimentas incas? La tensión en los centros de control aumentó. Se debatía si continuar con la exploración o proteger la misión de posibles riesgos desconocidos. Poco tiempo después, la sonda Spirit comenzó a tener problemas en su sistema de comunicación. Primero fueron interrupciones intermitentes, fallas leves que no parecían alarmantes, pero esos fallos fueron empeorando rápidamente hasta que, de manera definitiva, la comunicación se perdió. Los intentos de restablecer contacto con el rover fueron infructuosos. La sonda parecía haber sido apagada, destruida o bloqueada por una fuerza desconocida. Las últimas imágenes recibidas antes del silencio total mostraban a la sombra gris humana acercándose lentamente al cadáver. En ese momento se captó el instante en que la figura parecía tocar o examinar el cuerpo, y en la siguiente fotografía, el cadáver había desaparecido. Era como si aquel ser hubiera intervenido para hacer desaparecer el vestigio humano del planeta rojo. En los círculos oficiales, se divulgó que la sonda había sufrido un fallo técnico irreparable, un accidente más en las difíciles condiciones del planeta rojo. Sin embargo, entre la comunidad científica más cercana a la misión y en foros de discusión secretos, circulaba una versión muy diferente. La sonda fue destruida por ese ser gris para proteger un secreto que no debía ser revelado. Esta revelación marcó un antes y un después en la percepción de la exploración espacial. La presencia de una entidad extraterrestre que actúa para proteger vestigios humanos en otro planeta habría preguntas más profundas y desconcertantes que cualquier hallazgo anterior. ¿Por qué un ser gris protegería un cadáver humano antiguo en Marte? ¿Qué conexión existe entre esa figura y la civilización inca? Algunos investigadores comenzaron a plantear hipótesis que vinculaban antiguas civilizaciones terrestres con visitas o contactos extraterrestres que, con el tiempo, se mezclaron con mitos y leyendas. Otros vieron en esto la confirmación de que la humanidad no está sola y de que hay fuerzas invisibles que regulan qué se puede o no se puede conocer. El enigma permaneció intacto, oculto tras un velo de silencio impuesto por los mismos organismos encargados de la misión. A medida que pasaban los años, nuevas generaciones de científicos continuaron explorando Marte, pero el recuerdo de Spirit y el cadáver inca desaparecido seguía siendo un misterio sin resolver. La humanidad quedó con más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos se ocultan en Marte? ¿Qué relatos desconocidos forman parte de nuestra historia? ¿Quiénes son realmente esos seres grises y qué papel juegan en el destino de la humanidad? Este misterio nos recuerda que, en la vasta oscuridad del cosmos, aún quedan secretos por descubrir y enigmas que desafían nuestra comprensión.
La historia de la sonda Spirit y el cadáver Inca en Marte permanece como un testimonio silencioso de que la verdad puede ser mucho más extraña y compleja de lo que jamás imaginamos. Así concluye este relato, con la invitación abierta a seguir explorando, a cuestionar y a mirar hacia las estrellas con la mente abierta, conscientes de que aún hay mucho por descubrir en los confines del universo y en los misterios de nuestro propio pasado.